Yo les vengo a exponer y conversar un poco sobre el aporte de la geografía en la elaboración del Plan Regional de Ordenamiento Territorial, el cual es un instrumento que se creó más o menos hace 2 años en Chile. En el 2011 la SUTE sacó un documento en el cual da los lineamientos, y vamos a ver un poco y conversar acerca de las metodologías que desde la geografía podrían estar aportando a la elaboración de este plan. Lo primero, comprender que el plan de ordenamiento territorial tiene un carácter regional, ¿ya? El cual viene en cierta manera o se plantea para reemplazar al plan regional de desarrollo urbano, el cual hacía, nosotros podemos decir, prácticamente una línea de base, ya, de todo el espectro regional, tanto desde un punto de vista urbano, ya, como también físico. Esto, eso sí, en el último tiempo no queda tan claro, ya que si nosotros incluso observamos en la nueva ley del sistema de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, que se está tramitando, los planes, el PROD quedaría fuera, ya, para someterse, por ejemplo, y el plan regional de desarrollo humano seguiría dentro. Entonces ya no está muy bien claro si es que los planes regionales de desarrollo urbano van a desaparecer o se va en cierta manera a complementar o superponer a este plan regional de ordenamiento territorial. Ahora, ¿cuáles son los aportes que nosotros, con esta estructura, cuáles son los aportes que la geografía como disciplina podría aportar en la elaboración de este plan? Básicamente va a estar dado en los 4 componentes que el plan propone. En esta ocasión yo me voy a centrar más en lo que es la parte urbana, ¿ya? Y de los métodos que nos podrían ayudar. Lo primero que nosotros tenemos que rescatar que la geografía es una ciencia obviamente multidisciplinaria, y también que puede ser una ciencia fuerte para articular a los distintos profesionales que estén interviniendo en el plan. Y también nosotros tenemos la gran particularidad que manejamos el concepto de escala y lo podemos trabajar en distintas formas. Un aspecto súper sencillo y que lamentablemente no se ve muy bien, no sé por qué, es que nosotros podemos hacer cartas de círculos proporcionales que generalmente son vistas, pero otras veces no siempre, que es lo que nosotros vemos muchas veces. Son tablas, resúmenes con la evolución de la población, pero que muchas veces no queda tan claro cuando nosotros presentamos. En este caso son cartas de círculos proporcionales desde el año 1907, ya, con un círculo proporcional de alrededor de 77.000 habitantes, y una de 2002, ya. Aquí tenemos otros periodos de tiempo. Y si nosotros en esta simple carta nos va a quedar relativamente clara que la jerarquía del sistema esto para la región del Biobío, que la jerarquía del sistema en términos de talla de los centros urbanos prácticamente permanece estable en el tiempo, ¿ya? ¿Qué otro elemento nos puede aportar la geografía y que tampoco vemos muchas veces en los planes regionales de desarrollo urbano o en los pocos PROD que a mí me ha tocado observar? Es utilizar la ley de rango-tamaño también para observar cómo se ha comportado la jerarquía de los centros urbanos y ver dónde se han producido los cambios más notables de esta jerarquía. Por ejemplo, este es el año 1907, este es 1940, 1970 y el año 2002. Esta curva que está segmentada muestra una curva teórica ideal de lo que es la ley rango-tamaño, y si nosotros nos vemos en el año 40, esta curva se acerca bastante la curva real a lo que podríamos hablar de una curva teórica en el cual hay un sistema de ciudades que está bastante equilibrado. Si nosotros ya vemos el año 70, y aquí lamentablemente, bueno, aquí está el primer rango, aquí está el segundo y aquí está el tercero, vamos a ver claramente a partir del segundo, tercero y del tercer rango un quiebre en esta curva que nos va a ir
mostrando claramente que en este periodo de tiempo, ya sea por el éxodo rural, por ejemplo, u otras razones, se produce un gran distanciamiento entre la primera ciudad y despuésmente la talla de la segunda, y vamos a ver aún más cómo la segunda y la tercera, que en este caso serían Chillán y Los Ángeles, se van a ir distanciando cada vez más de las otras ciudades que le siguen, y todas las consecuencias que eso va a tener en términos de acceso a servicios, calidad de vida, etcétera, e incluso procesos urbanos que se puedan ir desarrollando asociados a este gran y exponencial crecimiento que toman los centros urbanos. Otro aspecto interesante que nosotros podemos trabajar en el PROD es analizar la centralidad, pero comprendida desde una perspectiva de flujo. Un poco más adelante vamos a ver que los objetos geográficos son en relación, y nosotros sería muy interesante comprender la estructura que toman los centros urbanos a partir de las interacciones que ellos establecen. En ese sentido, nosotros podemos utilizar varios cálculos de centralidad a partir de los flujos, y principalmente están orientados a partir de la teoría del grafo, ¿cierto? Cuando nosotros consideramos la ciudad como un nodo, y los flujos que se desarrollan entre centros urbanos, ya sea flujos de movilidad cotidiana, por ejemplo, migraciones, cantidad de autos, etcétera, que van a poder permitir caracterizar cómo se está comportando esa estructura urbana, determinar cuáles son los centros que están dominando la red, cuáles son los centros que están siendo dominados, etcétera, por los dominantes, cuáles son los centros que quedan aislados, etcétera. También nosotros, a partir de estos flujos, podríamos observar a partir de modelos cómo se distribuyen ciertas innovaciones a partir de esta red y los grados de propagación que se pueden dar en los centros urbanos. Y aquí es donde yo retomo, y un poco es esta idea, el PROD, o sea, en el fondo es una pregunta, el PROD olvida esta componente de interacción espacial, de innovaciones que van a determinar la trama urbana y cómo ella se comporta, desde una perspectiva de considerar que las ciudades están en red. Primero, que lo que nosotros tenemos que rescatar es que en la organización urbana van a haber varios roles sociales, actividades económicas, etcétera, que van a ir determinando cómo se disponen los centros urbanos y las jerarquías que ellos van estableciendo. ¿Y en qué se basa esto? En una teoría evolutiva de las ciudades, en la cual el equipo París, comandado por la doctora Denise Piman en Francia, ha trabajado una teoría de cómo los centros urbanos evolucionan, cómo los sistemas de ciudades permanecen relativamente estables y son bastante resilientes a estos cambios, ¿ya? ¿Cómo se construye, cómo se explica esta teoría? A partir de las diferencias de tamaño, desigualdades, influencia y los perfiles socioeconómicos que van a ir desarrollando las distintas ciudades. Lo que nosotros generalmente, cuando hacemos análisis, es la vocación funcional que puede tomar, por ejemplo, un centro urbano. En el contexto que obviamente nosotros tenemos que tener ciertas bases comparativas de datos que nos permitan trabajar esto. Y tenemos que tener 5 elementos. Uno, que esta teoría se funda en que las ciudades nunca van a ser elementos aislados. Por lo tanto, lo que pasa en un lugar no va a ser indiferente. Segundo, que las ciudades se desarrollan en relación a múltiples redes que se van a hacer interdependientes, ¿ya? Tercero, que la interacción entre actores sociales y entre ciudades va a tender a autoorganizarse, que a escala de ciudad existirán procesos de organización social y productivo que van a hacer posible que las innovaciones se aceleren, o incluso que determinados centros tengan la capacidad para captar primero las innovaciones que otros centros. Ahí entendemos nosotros la innovación como un conjunto de cambios sociales, tecnológicos y culturales que van a intervenir en la naturaleza, la organización de las actividades humanas. ¿En qué va asociado esto? Que nosotros vamos a tener escalas de espacios temporales que van a ir determinando esta organización y trama del sistema. Primero tenemos
un ciclo ya más básico que somos nosotros, los actores sociales, de cómo nos movemos en la ciudad, cuáles son nuestras relaciones que establecemos, etc. Pero son relaciones prácticamente de uno a uno, etc., entre personas. Esas relaciones productivas, sociales, culturales, etc., van a ir formando un espacio que se va a llamar ciudad, en que puede ser, por ejemplo, de una hora, que se generen ciertos desplazamientos y que vayan configurando ese espacio con subcentros, etc. Y después vamos a tener otro tipo de relaciones que van a ser a una escala regional, en que van a ser otro tipo de desplazamiento y que van a estar determinados de cierta manera. Esto va a determinar cómo se está comportando el centro urbano y este centro urbano a su vez puede determinar cómo se van a ir organizando los otros centros urbanos. Este dibujo va en la misma línea, la verdad se ve muy bien, que es lo que estoy diciendo. Lo que les comentaba anteriormente, ¿por qué es importante esto? Porque los sistemas urbanos son resilientes, por lo tanto, son altamente estables en el tiempo a catástrofes naturales, económicas, etc. Es poco probable, ya, salvo que veamos algo como Chaitén, bueno, que ocurre un volcán pasa, etc. O sea, por la erupción de un volcán desaparece una ciudad, pero en general tienden a autoorganizarse, incluso en la crisis económica, etc. Es poco probable que Concepción deje de ser lo que es en la región del Biobío, o que aparezca un centro que pueda alcanzar tal tamaño de población que incluso le pueda volar de aquí a 100 años. De hecho, desde una perspectiva de la teoría evolutiva de la ciudad, es prácticamente imposible. ¿Ya? Pueden reencontrar incluso su población anterior, o sea, se pueden ver a una catástrofe, pero pueden reencontrar su situación de como estaban antes de eso. ¿Ya? Las perturbaciones a esta trayectoria que afectan el sistema no necesariamente van a afectar a toda la organización del sistema, ¿ya? Y esto muy importante es que la resiliencia se tiende a acentuar en el tiempo y tiende también a acentuar las magnitudes de las diferencias que se pueden generar entre los objetos, ¿ya? Que es un poco como nosotros nos veíamos en la curva rango-tamaño. A partir del año 40 se puede ver, ya desde los 70, perdón, se puede ver que se acentúa esta diferencia jerárquica entre los centros urbanos. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos y podemos utilizar herramientas para comprender cómo se organiza a partir de los centros urbanos, a partir de la interacción. Por ejemplo, acá, lo que se hizo fue un análisis de equivalencia estructural, el cual, a partir de los flujos, nosotros podemos determinar cuáles centros se están comportando de manera similar, ¿ya? Aquí nosotros lo realizamos desde un punto de vista migratorio y también desde un punto de vista de la movilidad cotidiana por motivo del trabajo de estudio, ¿ya? Esto también tiene que ver, son modelos basados en la teoría de grafos. Nosotros podemos ir generando ciertas asociaciones estructurales. Generalmente estas asociaciones estructurales están explicadas por la distancia, ¿ya? En términos migratorios, distancia, incluso 60 kilómetros, etc. Y en términos de movilidad cotidiana también, ¿ya? No voy a explicar exactamente el dibujo, etc., pero es un ejemplo. Otro aspecto interesante y que tampoco he visto en los PROD podría ser la aplicación del modelo gravitatorio. Este es un modelo que es bastante utilizado en geografía, el cual fue en cierta manera prestado desde la física, y nosotros podemos comprender la magnitud de los flujos que está recibiendo un centro y si esos van acorde a la talla que tiene ese centro, por ejemplo, o está recibiendo menos población de lo que debería recibir en relación a su talla, ¿ya? Esta quizás es la fórmula un poco simplificada del modelo, en la cual tenemos una constante, igual en física, pero debe ser calculada en este caso. Tenemos las poblaciones de los centros, o también puede ser de las comunas, tenemos la distancia que hay, y tenemos un exponente alfa que va a estar en función de la distancia, y también podemos utilizar otros componentes según el efecto Barrera. Yo ahí les puse un ejemplo de cómo hay que aplicar un poco logaritmos para poder linealizar el modelo y poder calcular los valores de K y de alfa, ¿ya? Ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿esto se aplica? Sí, se aplica en Francia, por ejemplo, la DIAC utiliza este tipo de modelo en sus instrumentos territoriales para poder entender cómo se están comportando los centros urbanos.
Entonces, yo creo que puede ser interesante que nosotros tomemos este tipo de cosas para poderlas aplicar. Otro elemento interesante, por ejemplo, que tampoco se ha visto mucho en los PROD, es la clasificación ascendente jerárquica como método para poder describir y construir tipologías de vocación funcional de los centros urbanos, ¿ya? Por ejemplo, a partir de la variable giro del censo, ya que ustedes pueden entrar por Redatam, se pueden establecer categorías funcionales y comprender si hay centros que se están comportando de manera similar desde el punto de vista funcional y también diferencial. En este caso se hizo para la región del Biobío y vemos aquí cuatro categorías diferentes. Otra medida interesante también podría ser analizar la dispersión funcional de las actividades que nosotros encontramos. Mientras más estén lejos de cero, va a indicar que una actividad que la ciudad está muy focalizada en una actividad económica. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un centro que el 40% de la población activa está dedicada a la pesca, por ejemplo, como pasa en el caso de Quellón, en el sur del país, nos va a salir un punto aproximadamente por acá, y eso nos va a mostrar cuál está dispersa esa actividad, o si tenemos una distribución homogénea de la actividad, ya cuán especializada es la palabra que está esa ciudad, o se distribuye homogéneamente. Nosotros podemos así comprender, por ejemplo, en el caso de los grandes centros de la región del Biobío, que las ciudades tienden a no ser tan dispersas, tienden a estar menos especializadas, ya lo que va en orden con otras grandes ciudades mundiales o con ciudades de talla similar en otros sistemas de ciudades mundiales. Como conclusión, bueno, creo que la geografía tiene un rol fundamental en que hay muchas herramientas que podrían ser aplicadas, ¿ya? Creo que el PROD debería tener una visión de comprender el sistema urbano a partir de la interacción que establecen estos centros. Creo que sería importante tomar esta visión, y también que las políticas territoriales que se desarrollen bajo el PROD deberían estar bajo una óptica de esta estabilidad del sistema. Y como última conclusión, que no está ahí, de cierta manera quizá no estandarizar, pero sí dar patrones mínimos que tengan que cumplir las consultoras, que generalmente se externaliza para la construcción de estos planes, y que debieran tomar en cuenta para su elaboración, y no quedar los PROD en el fondo a la suerte de que si una consultora va más allá o llega hasta aquí, etc. Tener una línea clara y quizás ciertos patrones de usted debe cumplir esto mínimo para garantizar un buen diagnóstico del territorio. Eso sería.